Fijaros, los omega 3 son un tipo de grasa de la dieta, ¿vale? Entonces, esto que vemos aquí es un resumen de los 3 principales grupos de grasas que puede haber en nuestra dieta. Hay grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Una grasa está formada por una unidad básica que se llama un ácido graso. ¿Un ácido graso qué es? Es la unión de un montón de carbonos que se da en la mano. ¿Cómo? Pues podría asemejarlo como a un collar de perlas, donde cada perlita es un carbono y el hilo que los une es la unión entre esos carbonos. Como podemos ver aquí en la zona superior, aquí estos de aquí tienen una unión sencilla. Esto se dice que son grasas saturadas. Por ejemplo, sería la mantequilla o el tocino. Son grasas que a temperatura ambiente son sólidas, digamos. Sin embargo, de vez en cuando pueden aparecer, como veis aquí, unos pequeños dobles hilos, dobles enlaces. Esto de aquí, este enlace químico, lo que hace es ablandar un poco esa grasa, de manera que cuanto más dobles enlaces haya, más se licúa esa grasa. En el caso del aceite de oliva, que tiene un único doble enlace, a temperatura ambiente es líquido, pero si yo en invierno tengo una garrafa y la guardo en el garaje, se empieza a formar un grumo, se endurece. En cambio, yo voy metiendo cada vez más y más dobles enlaces y yo me encuentro aquí abajo con los omega 3 marinos, que son el EPA y el DHA. Si os fijáis, el EPA tiene 5 dobles enlaces y el DHA tiene 6. ¿Qué implica esto? Son grasas que típicamente se encuentran en pescados de aguas frías, los pescados azules que llamamos. Entonces, ¿qué ocurre? Un pescado que viva en el Polo Norte o una persona que viva allá, si se alimentase de grasas sin dobles enlaces, a temperatura ambiente, a menos 20 grados, se convertiría en una roca, en una estatua y se hundiría. Con lo cual, para poder mantener fluida su grasa, necesitan consumir alimentos que tengan mucho doble enlace. Y ese es el motivo por el cual vamos a encontrar en pescados de agua fría los omega 3. Y en cambio, los pescados que más solemos consumir, como pueden ser el rape, la merluza, la tilapia, el bacalao, etcétera, no tienen omega 3, ¿vale? Van a estar en este tipo. Luego, por otro lado, nos hablan mucho del omega 3, omega 6, omega 9. ¿A qué se refiere esta denominación? Bien, estos ácidos grasos se empieza a contar desde el extremo de la izquierda y voy viendo dónde aparece el primer doble enlace. Dónde aparece este primer doble enlace, ese carbono marca el tipo de omega que es. Es decir, si aparece en el carbono tercero, yo lo bautizo como omega 3. Aquí vemos estas 3 moléculas que son todo omega 3. Luego pueden tener muchos dobles enlaces, pero el primero está en el tercer carbono. En las cápsulas de aquí arriba son un omega 6. ¿Por qué? Porque es en el sexto carbono donde aparece el primer doble enlace, ¿vale? ¿Por qué es importante entender esto? Porque dentro de los omega 3 nos podemos encontrar con omega 3 de tierra y con omega 3 de mar. Y lo único que tienen en común es que comparten un doble enlace en el tercer carbono, pero fisiológicamente las bondades de salud que tienen no tienen nada que ver, con lo cual no podemos sustituir uno por otro, ¿vale? Luego, estos omega 3, una vez de que los tomamos, ¿cómo van a llegar hasta a las células? ¿Vale? La forma en que esta especie de montañitas, de zigzag, de ácidos grasos se encuentran en sus alimentos no es una forma suelta, sino que están unidos a un vehículo. Normalmente lo que suele ocurrir es que en un vehículo que se llama glicerol hay unidos 3 ácidos grasos, uno en cada ventanilla y otro en el centro. A la unión de 3 ácidos grasos en un glicerol se le llama triglicérido. El triglicérido es la forma mayoritaria de ingesta de grasas en la dieta de los humanos. Y el 10% restante lo solemos tomar en forma de ceras, colesterol o fosfolípidos, que es muy parecido al triglicérido, lo que pasa es que en una de las ventanillas, digamos, hay un grupo con fósforo. Una vez de que yo tomo esto a través de un alimento, luego mi cuerpo a través de la digestión lo que viene a hacer más o menos es desmontar de este vehículo a los ocupantes. Luego esto llega eventualmente a través de la sangre a las células y una vez que está en la célula coge de nuevo el vehículo y vuelve a montar a ocupantes que hay en ese vehículo, pero solamente mete 2 porque lo deja en forma de fosfolípido y forma lo que se conoce como una bicapa de fosfolípidos. Esto forma el cordón graso que rodea a todas las células de nuestro cuerpo. Es como un muro graso con ladrillos que están formados por las grasas de nuestra dieta. ¿Por qué indico esto? Porque la calidad de la grasa que consumamos va a determinar la calidad de las relaciones sociales de una célula con su entorno.
Si, por ejemplo, a una persona le gusta mucho tomar grasa saturada, grasa trans, este tipo de grasas aportan mucha rigidez a la membrana. En cambio, si yo tomo grasas con mucho doble enlace, esto aporta fluidez. ¿Y esto por qué me condiciona? Pues fijaros, en este círculo, en este cordón graso que rodea la célula, hay incrustados, por así decirlo, unos receptores que sean como unas dársenas, unos aparcamientos. ¿Para qué? Para que distintas moléculas que quieren acceder a la célula aparquen ahí. Y una vez de que la célula lo reconoce, entran dentro. Es decir, una glucosa, un colesterol, hormonas, la insulina, etc. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si esos receptores están incrustados en una membrana que es muy rígida, a veces estas moléculas no aparcan bien y entonces no consiguen acceder a la célula. Sin embargo, si está mucho más fluida, este reconocimiento es más óptimo. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el ejemplo de la glucosa. Hay personas que toman el DHA y resulta que notan que su glicemia, la glucosa, la tienen mejor. Y el DHA no hace absolutamente nada, ni a nivel del páncreas ni a nivel de la insulina. Pero ¿qué es lo que hace? Aporta esta fluidez que hace que se recepcione mejor en la célula. Bien, ahora ya centrándonos en los omega 3 de origen marino, hemos de saber que ningún animal marino fabrica omega 3. El responsable del omega 3 de fabricarlo es alguien que no podemos ver con los ojos y es unas microalgas microscópicas que viven en el mar y son las que dan ese color verde azulado característico, que es el fitoplancton. Luego, unos animalitos que tampoco podemos ver a simple vista se comen esta especie de hierbita. Luego viene una gambita pequeña como el krill y se come al zooplancton, luego un pescadito se come al otro y así sucesivamente los más grandes comen a los pequeños y a lo largo de esa cadena animal se va acumulando omega 3, con lo cual, desde el punto de vista molecular, si tomo por ejemplo una molécula de DHA, es idéntica en un krill, que en una sardina, que en un atún o que en un oso polar, da igual. ¿Cuál es la diferencia? Que cuanto más grande es el animal, al acumular más grasa, acumula también más contaminantes. Y este sería el problema, con lo cual esta es la parte que había que solucionar, ¿vale? Normalmente, en los animales marinos, en los pescados, la forma elegida para transportar al omega 3 o a cualquier grasa que venga en el aceite de pescado es la forma triglicérido. En cambio, en el krill eligen la forma fosfolípido, ¿vale? Ahora bien, estos ácidos grasos, los omega 3, como tienen tantos dobles enlaces, estos dobles enlaces son muy vulnerables al ataque del oxígeno. El oxígeno, cuando ve un doble enlace, lo ataca y entonces oxida la grasa, la enrancia. Con lo cual, si yo voy a preparar un producto comercial a base de omega 3, una vez que yo meta ese aceite con omega 3 en una perla, he de acompañarlo de un antioxidante que proteja a esa grasa mientras esté residiendo en esa perla. Típicamente, en los aceites de pescado, lo que más se suele utilizar es vitamina E y a veces romero. La vitamina E puede ser semisintética, generalmente derivada de la soja, o en el caso de NUA optamos por una vitamina E natural del girasol libre de soja, ¿vale? En el caso del aceite de krill, no tienen que añadir nada. ¿Por qué? Porque de serie viene un antioxidante natural que se llama la astaxantina. Entonces ya no hace falta añadir nada. Pero ¿qué ocurre? La astaxantina, la cantidad que viene es muy muy pequeñita, con lo cual es suficiente para proteger el aceite mientras esté dentro de esa perla, pero no va a tener bondades, digamos, antioxidantes o de salud a nivel general de mi cuerpo, porque es una cantidad insuficiente. Bien, luego, como vemos aquí en esta especie de cadena, normalmente el omega 3 terrestre, que es el ALA, que es el ácido alfa-linolénico, en teoría las células de nuestro cuerpo pueden llegar a convertirlo en omega 3 marino, es decir, tienen unos mecanismos para transformarlo en EPA o en DHA. Pero ¿qué es lo que se ha visto? Que esta ruta es muy ineficaz. Porque fijaros, si yo tomase 2 gramos diarios de este omega 3 de tierra, como máximo entre un 0,2 y un 8% se transformarían en EPA y menos de un 0,5 en DHA. Esto es muy importante para vegetarianos o veganos. ¿Por qué? Porque la fuente mayoritaria de ingesta de omega 3 es omega 3 terrestre, que encontramos en semillas de lino, de chía, algunos aceites vegetales, etc. Pero no es una fuente válida de omega 3 marino. Con lo cual son un grupo poblacional que va a tener un serio déficit de este tipo de omega 3, ¿vale? Sin embargo, lo que sí que es posible es, ingiriendo yo DHA,
habéis de saber que a partir del gramo más o menos, hasta un 10% se puede convertir en EPA. Esta es una ruta que se ha medido y que funciona bien.